a continuar con el estudio de Upadeshamrita y la vez pasada estuvimos leyendo el prefacio y cantando todos los versos del texto, los 11 versos, y reflexionando acerca de los contenidos del Upadeshamrita en términos generales. Quizás recordaréis que hay 4 partes, según lo dividíamos, los 11 versos, del 1 al 3, principios generales del servicio devocional, del 4 al 6, la relación con los devotos, 6 y 7, 7 y 8, la esencia de todo consejo, concretamente escuchar, cantar y recordar acerca de Krishna, y los últimos versos del 9 al 11 describen las glorias de Radha Kunda. Hoy vamos a centrarnos en el verso número primero. Lo vamos a cantar en sánscrito. Vacho vegam manasa krota vegam Shiva vegam mudaro pasta vegam Etan vegam yo vishaheta dira Sarvam api mam prithivim sashishyat. Si nos fijamos, la palabra clave que se repite en el sánscrito es vegam. Vega, quizás ahí venga Las Vegas, inconscientemente. Vegas quiere decir impulsos. Y aquí nos está hablando de los impulsos que nos atan al mundo material. La traducción del verso dice: la persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para hacer discípulos en todo el mundo. La gente va a Las Vegas para dar rienda suelta a estos 6 impulsos. Y es interesante que el mismo término se emplea. Vamos a leer el significado, es un poquito larguito, son 12 páginas de las pequeñas, el tamaño del libro pequeño. Antes de hacer la lectura, sí quería llamar la atención, a que prestemos atención a la aproximación que da Srila Prabhupada en el significado al respecto de cómo controlar cada uno de estos impulsos. Si nos fijamos, es una aproximación positiva. Es decir, se trata de ocupar cada una de las facultades mencionadas en el servicio de Krishna. Y en el significado Srila Prabhupada nos explica cómo hacer esto con cada una de estas facultades. Y dice que realmente explica que la verdadera purificación no se lleva a cabo de un modo artificial a través de la práctica del ascetismo o de reprimir forzadamente los impulsos, sino que se logra cuando la persona obtiene un gusto superior en la práctica del servicio devocional. Cuando la persona experimenta ese gusto superior del bhakti, que se deriva de ocupar los sentidos y todos sus impulsos en el servicio del Señor, el resultado es que de forma natural la persona se purifica y no es víctima de dichos impulsos de nuevo. Significado. En el Srimad Bhagavatam 6.1, 9.10, Parikshit Maharaj hizo a Shukadeva Goswami una serie de preguntas inteligentes. Una de estas preguntas era:
¿Por qué la gente se somete a la expiación si no puede controlar sus sentidos? Por ejemplo, puede que un ladrón conozca perfectamente bien la posibilidad de ser arrestado por robar. Y puede que incluso vea a la policía arrestando a otro ladrón y sin embargo continuará robando. Se adquiere experiencia oyendo y viendo. Alguien que es poco inteligente adquiere experiencia viendo y aquel que es más inteligente adquiere experiencia oyendo. La persona inteligente se abstiene de robar al oír de los libros de leyes y de los shastras o escrituras que no es bueno robar, y al escuchar que el ladrón es castigado cuando se le arresta. La persona menos inteligente quizá primero tenga que ser arrestada y castigada por haber robado, para que aprenda a dejar de robar. Sin embargo, el pícaro, el hombre necio, quizá tenga la experiencia de haber visto y oído, y puede que hasta haya sido castigado, pero aún así continuará robando. Aunque esa persona expíe y reciba el castigo del gobierno, robará de nuevo tan pronto como salga de la cárcel. Si se considera que el castigo de la cárcel es un tipo de expiación, ¿de qué sirve esa expiación? Por ello, Parikshit Maharaj preguntó, Drishtas Shrutapyam Yat Papam, etc. Él comparó la expiación con el baño de un elefante. Puede que el elefante se bañe muy bien en el río, pero tan pronto como sale a la orilla, se echa tierra en todo el cuerpo. ¿De qué le sirve entonces su baño? Similarmente, muchos practicantes espirituales cantan el Mahamantra Hare Krishna y al mismo tiempo incurren en muchas actividades prohibidas, pensando que por cantar contrarrestarán sus ofensas. De los 10 tipos de ofensas que se pueden cometer al cantar el santo nombre, esta ofensa es denominada Namno Balat Yasya Ipapa Buddhi, incurrir en actividades pecaminosas fundándose en el canto de Hare Krishna. En forma similar, ciertos cristianos van a la iglesia para confesar sus pecados, pensando que al confesar sus pecados ante el sacerdote y ejecutar alguna penitencia, se liberarán del resultado de sus pecados semanales. Tan pronto como se termina el sábado y llega el domingo, ellos reinician sus actividades pecaminosas esperando ser perdonados el siguiente sábado. Parikshit Maharaj, el rey más inteligente de su época, condena este tipo de prayaschita o expiación. Shukadeva Goswami, siendo igualmente inteligente, tal como corresponde al maestro espiritual de Parikshit Maharaj, le contestó y le confirmó al rey que su afirmación relativa a la expiación era correcta. No es posible contrarrestar una actividad pecaminosa con una actividad piadosa. Por eso el verdadero prayaschita o expiación consiste en despertar nuestra conciencia de Krishna latente. La verdadera expiación implica progresar hasta alcanzar el verdadero conocimiento. Y para lograrlo hay un proceso autorizado.
Cuando alguien sigue un proceso regulado de higiene, no se enferma. El ser humano debe ser entrenado conforme a ciertos principios que revivan su conocimiento original. A esa vida metódica se le denomina tapasya. Uno puede elevarse gradualmente a la altura del verdadero conocimiento o conciencia de Krishna por practicar la austeridad y el celibato, brahmacharya, por controlar la mente, por controlar los sentidos, por abandonar las posesiones propias, dándolas como caridad, por ser declaradamente veraz, por mantenerse limpio y por practicar los yoga asanas. Sin embargo, si alguien es lo suficientemente afortunado como para asociarse con un devoto puro, podrá sobrepasar fácilmente todas las prácticas de control de la mente, ejecutadas con el proceso místico de yoga, simplemente por seguir los principios regulativos del sendero de conciencia de Krishna, absteniéndose de la vida sexual ilícita, de comer carne, de drogarse o embriagarse y de los juegos de azar, y dedicarse a servir al Señor Supremo bajo la dirección del Maestro Espiritual genuino. Srila Rupa Goswami recomienda este sencillo proceso. Uno primero debe controlar la facultad del habla. Todos nosotros tenemos la facultad del habla. Tan pronto como se nos presenta una oportunidad, comenzamos a hablar. Si no hablamos acerca del cultivo de conciencia de Krishna, hablaremos todo tipo de disparates. El sapo del campo habla croando, y en forma similar, todo aquel que tiene una lengua quiere hablar, aunque todo lo que tenga que decir sean disparates. Sin embargo, el croar del sapo únicamente invita a la serpiente: por favor, ven aquí y cómeme. No obstante, aunque el sapo está invitando a la muerte, continúa croando. Las conversaciones de los hombres materialistas y de los filósofos impersonalistas mayavadis pueden ser comparadas con el croar de las ranas. Ellos siempre están hablando disparates, invitando así a que la muerte los atrape. Sin embargo, controlar el habla no significa el silencio autoimpuesto, el proceso externo de Mauna, tal como lo creen los filósofos mayavadis. Puede que el silencio parezca provechoso durante algún tiempo, pero finalmente resultará ser un fracaso. El significado que Srila Rupa Goswami quiere dar al término de habla controlada aboga por el proceso positivo de Krishna Kata, el ocupar el habla en glorificar al Señor Supremo, Sri Krishna. La lengua puede glorificar así el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor. El predicador del Krishna Kata siempre se encuentra fuera de las garras de la muerte. He ahí la importancia de controlar el impulso de hablar. Se puede controlar la inquietud o la inconstancia de la mente, mano vega, cuando uno la fija en los pies de lotos de Krishna. El Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:31 dice: Krishna Surya Sama Maya Haya Andakara, Yaham Krishna Tahan Nahi Mayara Adhikara. Krishna es igual al sol y Maya es igual a la oscuridad. Si el sol está presente, no es posible que haya oscuridad. En forma similar, si Krishna se encuentra presente en la mente, no hay posibilidad de que la mente se agite debido a la influencia de Maya. De nada servirá el proceso yógico de negar todos los pensamientos materiales. Es artificial tratar de crear un vacío en la mente. El vacío no permanecerá. Sin embargo, la mente quedará controlada en forma natural si uno siempre piensa en Krishna y en cómo servir mejor a Krishna. En forma similar, también es posible controlar la ira. No podemos detener totalmente la ira, pero habremos controlado nuestra ira a través del proceso de conciencia de Krishna si solo nos enojamos con los que blasfeman en contra del Señor o en contra de los devotos del Señor. El señor Chaitanya Mahaprabhu se enojó con los hermanos herejes Shagai y Madai, quienes blasfemaron en contra de Nityananda Prabhu y lo golpearon. En su Shikshastaka,
El señor Chaitanya escribió: Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahisnuna. Uno debe ser más humilde que el pasto y más tolerante que el árbol. Tal vez uno se pregunte entonces por qué el Señor manifestó su ira. El punto es que uno debe estar dispuesto a tolerar todos los insultos que reciba, pero cuando se blasfema en contra de Krishna o en contra de su devoto puro, el devoto genuino se enoja y reacciona con los ofensores como si fuese fuego. No es posible detener la ira o krodha, pero esta puede ser aplicada correctamente. Fue cuando estaba iracundo que Hanuman incendió Lanka, pero él es adorado como el mejor devoto del señor Ramachandra. Esto significa que utilizó su ira en la forma correcta. Arjuna nos sirve como otro ejemplo. Él no quería pelear, pero Krishna incitó su ira. Debes pelear. No es posible pelear sin estar iracundo. Sin embargo, la ira queda controlada cuando es utilizada en el servicio del Señor. En lo relativo a los impulsos de la lengua, todos experimentamos que la lengua quiere comer platos sabrosos. Generalmente no debemos permitir que la lengua coma lo que quiera, sino que debemos controlarla dándole prasada. La actitud del devoto es la de comer únicamente cuando Krishna le dé prasada. Esta es la forma de controlar el impulso de la lengua. Uno debe tomar prasada a horas fijas y no debe comer en restaurantes ni dulcerías solo para satisfacer los caprichos de la lengua y del estómago. Si nos aferramos al principio de comer únicamente prasada, será posible controlar los impulsos del estómago y de la lengua. De manera similar, es posible controlar los impulsos del órgano genital. El impulso sexual, si no se usa innecesariamente. El órgano genital debe usarse para procrear un niño consciente de Krishna. De lo contrario, no debe usarse. El movimiento de conciencia de Krishna fomenta el matrimonio para procrear niños conscientes de Krishna y no para satisfacer el órgano genital. Tan pronto como los niños han crecido un poco, son enviados a nuestras escuelas Gurukula, ubicadas en todo el mundo, donde se les educa para que se conviertan en devotos plenamente conscientes de Krishna. Son necesarios muchos de esos niños conscientes de Krishna, y aquel que es capaz de procrear hijos conscientes de Krishna recibe permiso para utilizar su órgano genital. Cuando alguien es un experto consumado en los métodos para controlarse que ofrece el proceso de conciencia de Krishna, puede quedar capacitado para ser un maestro espiritual genuino. En su explicación Anugriti del Upadesamrita, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escribe que nuestra identificación con lo material crea tres tipos de impulsos: el impulso de hablar, el impulso o exigencias de la mente y las exigencias del cuerpo. La vida de la entidad viviente se torna desfavorable cuando cae víctima de estos tres tipos de impulsos. Alguien que practica resistir esas exigencias o impulso es llamado un tapasvi, o sea, uno que practica austeridades. Gracias a esa tapasya se puede dejar de ser una víctima de la energía material, la potencia externa de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando mencionamos el impulso de hablar, nos referimos a las pláticas inútiles, tales como las de los filósofos impersonalistas Mayavadi, o las de personas ocupadas en actividades fruitivas, técnicamente llamadas karma kanda, o las de personas materialistas que solo quieren disfrutar de la vida sin ninguna restricción. Todas esas pláticas o publicaciones son exhibiciones prácticas del impulso de hablar. Mucha gente está hablando tonterías y escribiendo volúmenes de libros inútiles, y todo esto es el resultado del impulso de hablar. Para contrarrestar esta tendencia, debemos encauzar nuestras pláticas hacia el tema de Krishna. Esto se explica en el Srimad Bhagavatam 1.5, 10.11. Las personas santas consideran como lugar de peregrinación para los cuerpos aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, quien es el único que puede santificar
la atmósfera de todo el universo. Las personas completamente perfectas no sienten ningún placer allí, pues son habitantes de la morada trascendental. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de la gloria trascendental del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales, destinada a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. La conclusión es que solo podemos obtenerlo de las pláticas inútiles y disparadas cuando hablamos acerca del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Siempre debemos esforzarnos por utilizar nuestra facultad del habla con el propósito exclusivo de iluminarnos con conciencia de Krishna. En lo concerniente a las agitaciones de la mente fluctuantes, estas son divididas en dos categorías. La primera se llama Avirota Priti, o sea, un apego sin restricción, y la otra se llama Virota Yukta, Kroda, la ira que surge de la frustración. Se llama Avirota Priti a la adherencia a la filosofía de los Mayavadis, a la creencia en los resultados fructivos de los Karmavadis y la creencia en los planes que se basan en deseos materiales. Los yanis, los karmis, los planificadores materialistas generalmente atraen la atención de la alma condicionada, pero los materialistas se enojan cuando no pueden realizar sus planes y cuando sus ardides quedan frustrados. La frustración de los deseos materiales produce la ira. En forma similar, las exigencias del cuerpo pueden ser divididas en tres categorías: la exigencia de la lengua, el estómago y del órgano genital. Se puede observar que estos tres sentidos están situados físicamente en la línea recta en el cuerpo y que las exigencias corporales comienzan con la lengua. Si uno puede restringir la exigencia de la lengua, limitando la actividad a el proceso de comer prasada, entonces podrán controlarse automáticamente los impulsos del estómago y del órgano genital. En la reacción de esto, Srila Bhaktivinoda Thakur dice: Oh Señor, este cuerpo material es una masa de ignorancia y los sentidos son una red de caminos que conducen a la muerte. De una manera u otra hemos caído en el océano del goce material, de los sentidos, y la lengua es la más voraz e incontrolable de todo ello. En este mundo es muy difícil controlar la lengua, pero tú, querido Krishna, eres muy bondadoso con nosotros. Nos has enviado esta excelente prasada para ayudarnos a conquistar la lengua. Tomémoslo pues a nuestra entera satisfacción y glorifiquemos a su señoría Shri Radha y Krishna, y amorosamente invoquemos la ayuda del Señor Chaitanya y de Prabhu Nityananda. Hay 6 tipos de razas, sabores, y si uno se siente agitado por cualquiera de ellos, queda controlado por los impulsos de la lengua. Algunas personas sienten atracción por comer carne, pescado, cangrejos, huevos y otra cosa producida a partir del semen y la sangre, y que comen en la forma de cuerpos muertos. Otros sienten atracción por comer verduras, legumbres, espinaca o productos lácteos, pero hacen todo esto para satisfacer la exigencia de la lengua. Las personas conscientes de Krishna deben dejar de comer cosas para complacer los sentidos, incluyendo el uso excesivo de especias tales como el chili y el tamarindo. Para satisfacer exigencias ilícitas, se recuerda el uso del pan, karitaki, nuez
de bedel, diversa especie usada para hacer el pan, el tabaco, el LSD, la marihuana, el opio, el licor, el café y el té. Si podemos acostumbrarnos a tomar únicamente los remanentes del alimento ofrecido a Krishna, podremos dejar de ser víctimas de Maya. Las verduras, los granos, las frutas, los productos lácteos y el agua son alimentos adecuados para ofrecer al Señor, tal como el Señor Krishna mismo lo prescribe. Sin embargo, si alguien toma prasada solo porque es sabroso y en consecuencia come demasiado, también se cae víctima de tratar de satisfacer la exigencia de la lengua. Si Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó a evitar los platos muy sabrosos, incluso al estar comiendo prasada. Si ofrecemos platos sabrosos a la deidad con la intención de comernos ese alimento tan excelente, quedaremos comprometidos en tratar de satisfacer la exigencia de la lengua. Si aceptamos la invitación de un hombre rico con la idea de recibir alimentos sabrosos, estaremos también tratando de satisfacer la exigencia de la lengua. En el Chaitanya Charitamrita, Aridia 6.2.27 se afirma. Un apunte solamente. Cuando decía el pan, no se refería al pan de la panadería o el pan que tomamos en el desayuno con mantequilla o aceite, sino el pan es, en la India hacen un tipo de, con una hoja y con nueces de betel, es un tipo de intoxicante que la gente en India mastica, se les pone la boca roja. Y a veces por eso en la India a veces veis, en el suelo veis como marcas de que la gente ha escupido el pan este. Entonces no habla del pan, el pan del desayuno, es otro tipo de pan. En el Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 6.227 se afirma: la persona que corre de aquí para allá buscando complacer el paladar y que siempre está apegada a los deseos del estómago y del órgano genital es incapaz de alcanzar a Krishna. Como se dijo antes, la lengua, el estómago y el órgano genital están todos situados en una línea recta y todos caen dentro de la misma categoría. El señor Chaitanya ha dicho: Balana Kaive Ara Balana Parive. No te vistas lujosamente ni comas alimentos deliciosos. Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 6.236. Por lo menos de acuerdo con estos análisis, aquellos que padecen de enfermedades estomacales deben ser incapaces de controlar los impulsos del estómago. Cuando deseamos comer más de lo necesario, creamos automáticamente muchos inconvenientes en la vida. Sin embargo, si observamos los días de ayuno, tales como el Ekadasi y el Janmashtami, podemos contener las exigencias del estómago. En lo relativo a los impulsos del órgano genital, hay dos clases: el correcto y el incorrecto, o sea, la vida sexual legal y la ilícita. Cuando el hombre ha madurado completamente, puede casarse conforme a las reglas y las regulaciones de los Shastras y usar el órgano genital para procrear niños hermosos. Esto es legal y religioso. De lo contrario, puede que adopte muchos medios artificiales para satisfacer las exigencias del órgano genital y quizás lo haga sin restricción alguna. No queda capturado en las garras de Maya cuando se entrega a la vida sexual ilícita, tal como la definen los Shastras, ya sea pensando, planeando, hablando acerca de ello o de hecho teniendo una relación sexual o satisfaciendo el órgano genital por medios artificiales. Estas instrucciones no son solo para los casados, sino también para los tyagis, o sea, aquellos que están en la orden de vida renunciante. En su libro Prema
Vivarta, capítulo 7, Sri Jagannath Pandit dice: mi querido hermano, te encuentras en la vida de orden de renunciante y no debes escuchar las pláticas acerca de cosas mundanas o ordinarias, ni debes hablar de cosas mundanas cuando te encuentres con otros. No pienses en mujeres ni siquiera en sueños. Has adoptado la orden de vida de renuncia con un voto que te prohíbe asociarte con mujeres. Si deseas asociarte con Chaitanya Mahaprabhu, siempre debes recordar el incidente de Chota Haridas y cómo él fue rechazado por el Señor. No comas platos suntuosos ni te vistas con prendas finas, sino que permanece siempre humilde y sirve a su señoría Sri Radha Krishna en lo más recóndito de tu corazón. La conclusión es que debe llamarse Swami o Goswami a alguien que puede controlar estos 6 elementos: el habla, la mente, la ira, la lengua, el estómago y el órgano genital. Swami significa amo y Goswami significa el amo de los go, o sea, de los sentidos. Cuando alguien acepta la orden de vida renunciante, asume automáticamente el título de Swami. Esto no significa que es amo de su familia, su comunidad o su sociedad. Él debe ser el amo de sus sentidos. A menos que uno sea el amo de sus sentidos, no debe ser llamado Goswami, sino un Godasa, el sirviente de los sentidos. Siguiendo los pasos de los 6 Goswamis de Vrindavan, todos los Swamis y Goswamis deben dedicarse completamente al servicio amoroso trascendental del Señor. Contrario a esto, los Godasas se ocupan en servir los sentidos o en servir al mundo material. Ellos no tienen otra actividad. Prahlad Maharaj ha descrito además a los Godasa como Adanta Go, término que se refiere a aquellos cuyos sentidos no están controlados. El Adanta Go no puede volverse sirviente de Krishna. En el Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, texto 30, Prahlad Maharaj ha dicho: aquellos que han dedicado continuamente su existencia en este mundo material para complacer sus sentidos no tienen ninguna posibilidad de volverse conscientes de Krishna, ni por el esfuerzo personal, ni por las instrucciones recibidas de otros, ni por una combinación de las dos cosas. Ellos son arrastrados por los sentidos desenfrenados hasta las regiones más oscuras de la ignorancia y así se dedican alocadamente a hacer lo que se llama masticar lo masticado. Es un significado largo, pero como ves, muy sustancioso. Bien, el otro día, en la primera clase, hablamos del martes, comentábamos la importancia de volverse un Goswami en lugar de permanecer como un Godasa, es decir, volverse dueño de los sentidos en lugar de ser un esclavo, un sirviente de los sentidos. El verso de hoy nos explica cómo hacerlo. Y es muy significativo que Srila Rupa Goswami dice que este criterio, es decir, que la persona sea Goswami o sea dueña de sus sentidos, le capacita, si es capaz de hacerlo, o le descalifica, si no lo hace, para actuar como maestro espiritual y guiar a otras personas en la conciencia de Krishna. Esto se aplica también no solamente al maestro espiritual, habla del maestro espiritual, pero en realidad se aplica también al discípulo. Y por eso es el primero de los versos, porque el mejor maestro espiritual es el mejor discípulo. O mejor dicho,
es maestro espiritual porque es un buen discípulo, esa persona puede actuar como maestro espiritual. No es una cuestión, como dice Srila Prabhupada en uno de los significados del Bhagavad Gita, una persona no se vuelve maestro espiritual porque le ponemos la etiqueta, como hoy en día en las redes sociales, por ejemplo, y en el mundo del Internet, se utilizan mucho las etiquetas, ¿verdad? Se le pone nombre y queda clasificado en esa categoría. Pero el volverse maestro espiritual no es una cuestión de una etiqueta, que a alguien le dan el título o le ponen un sello, lo marcan, gurú. No funciona de esta manera, sino que funciona en base a la capacidad que tiene la persona de ocupar sus sentidos al servicio de Krishna. Y esta instrucción está ahí para los discípulos, porque los discípulos estamos llamados a llegar a ser maestros espirituales, no en el sentido de ocupar un puesto prominente, sino en el sentido de perpetuar la transmisión del legado que nos han dejado los maestros espirituales y las autoridades en la línea de sucesión discipular. Así que este principio es muy, muy importante y Srila Prabhupada ha subdividido, citando a su maestro espiritual, esos 6 vegas o impulsos, los ha subdividido en 3. El impulso del habla, muy bien. El de la mente, que se subdividía en 2 de las 6. Esos corresponderían, la lengua, el estómago y el órgano genital corresponden a los impulsos del cuerpo. Es decir, cuerpo, mente y palabras. El de palabras se menciona como 1 en la lista de 6. El de la mente se divide en 2. Uno que es el apego que se genera en la mente y otro que es la ira que surge de la frustración. Y los del cuerpo se dividen en esos 3 que hemos mencionado: el paladar, el estómago y el órgano genital. Esos son los 6 impulsos. ¿Cómo nos ha explicado Srila Prabhupada que se controla el habla? Ocupando esa facultad del habla en hablar de Krishna y evitando hablar de otros temas, que sería como el llamado de la rana a la serpiente negra que escucha el croar de la rana y viene a devorarla. Cuando hablamos de temas mundanos, estamos invitando a la serpiente de Maya, de la ilusión, a cubrirnos completamente. Así que, como decíamos al principio, se trata de una aproximación positiva, ocupar el habla al servicio de Krishna. ¿Cómo se controla la mente? Pensando en Krishna, ocupándola en pensar en Krishna, muy bien. ¿Cómo se controla la ira? A veces hemos dado el ejemplo de aquel devoto Pujari en el Bhaktivedanta Manor. Era un devoto llamado Rasamandala Das, Rasamandala Prabhu. No es el Rasamandala discípulo iniciado por Srila Prabhupada, sino un discípulo de Srila Prabhupada, de origen español, que estaba sirviendo como Pujari en el Bhaktivedanta Manor, en Inglaterra.
Y una persona mentalmente desequilibrada o violenta, muy violenta, entró en el altar y estaba tratando de tirar la Murti, la deidad del señor Ramachandra. Krishna nos libre, pero imaginad, un loco entra al altar y quiere hacer daño, quiere destruir. El devoto se percató de esto, estaba relativamente cerca y reaccionó muy rápido. Es un devoto que tiene un carácter fuerte y quizás Krishna por eso le dio la oportunidad de utilizar su ira. Y utilizó la ira para detener al agresor. Entonces lo agarró por el cuello con un brazo, con la otra mano sujetó la Murti, la deidad que se estaba tambaleando, la aseguró y de repente vio la maza de Hanuman que estaba ahí a los pies del señor Ramachandra y entonces, bueno, cogió la maza y lo sacó a mazazos del altar. Eso sería un ejemplo de utilizar la ira al servicio del Señor. Cuando alguien agrede al Señor o a sus devotos, es lícito utilizar la ira. Por supuesto, la ira es un agente que debe controlarse, pero esa aplicación práctica es también muy útil, muy fructífera a la hora de llevarlo a cabo. Si no, la ira en cualquier momento brotará de una forma descontrolada en el momento inadecuado. Es decir, que se trata de saber utilizar la ira de una forma dirigida correctamente. Veo que algunos dicen, uy, esto no es tan fácil. No es tan fácil, pero esas son las herramientas que Srila Rupa Goswami y Srila Prabhupada nos dan en este verso y significado. En cuanto al uso del órgano genital, se utiliza para procrear hijos conscientes de Krishna. Esa es la mejor forma de utilizar esa energía sexual. Se puede decir, bueno, y si alguien es célibe, ¿cómo lo hace? Entonces lo que puede hacer es predicar y tener hijos en el sentido espiritual. Guiar a personas espiritualmente, esa energía bien aplicada hace que produzca la energía de la creatividad, se manifiesta en el servicio práctico. Es otra forma de canalizar el impulso sexual. Es una energía muy fuerte que si no la utilizas te arrolla como un río que baja. No es posible detener el río, en todo caso puedes canalizarlo, pero no puedes detenerlo. Es como por ejemplo en algunos lugares como en Mayapur, el río Ganges baja con muchísima fuerza y a veces se han construido diques y se ponen sacos de arena o rocas en la orilla para canalizar la fuerza del río. No es algo fácil, pero se puede llevar a cabo si se ocupa esa energía de un modo positivo. Es decir, no se trata de decir no, sino que se trata de ocupar adecuadamente cada una de las facultades mencionadas. ¿Preguntas o comentarios? Con respecto al impulso del órgano genital, Srila Prabhupada dice que uno lo puede controlar siguiendo las reglas y regulaciones de los Shastras. Pero después en otras citas, Srila Prabhupada dice que sexo lícito o ilícito es lo mismo. Podría profundizar un poco más al respecto. ¿Es lo mismo y no es lo mismo? A ver si me explico. Si yo consigo un objeto
robando, voy a tener que pagar por ello, porque estoy violando la ley del Estado y la ley de la naturaleza. Pero si consigo ese objeto, comprándolo o por un medio lícito, no seré castigado de la misma manera. En ese sentido no es lo mismo. Pero es lo mismo en que el objeto material, tanto de una manera como de la otra, no me va a dar la felicidad en la vida. Los objetos materiales no dan la felicidad. Y aplicándolo en el ejemplo de la vida sexual, lícita o ilícita, no me va a dar la felicidad. Hablando de la felicidad del alma en el sentido más profundo de la expresión, la felicidad auténtica que no tiene final. Porque normalmente, y de hecho en el mundo material, buscamos la felicidad eterna. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma equivocada. Si alguien, por ejemplo, quiere conseguir la felicidad comiendo, bebiendo, realizando algún tipo de actividad con los sentidos, desea poder estar disfrutando de esa manera siempre. Pero en la práctica eso no es viable. Esa felicidad es temporal, y no solamente eso, sino que esa felicidad va acompañada de la otra cara de la moneda. Donde está la cara está la cruz, va acompañada de sufrimiento. Así que, por ejemplo, la vida sexual produce un disfrute, el disfrute de los sentidos al experimentarla, el disfrute de la relación con la persona con la que la persona que disfruta está teniendo esa relación sexual, y luego el disfrute de los hijos, la familia, etc. Pero junto con ese disfrute hay mucho sufrimiento, muchas preocupaciones, muchos temores, que no le pase nada a mi niño, temores, sufrimientos reales. A veces, lamentablemente, ocurren accidentes, ocurren muertes en la familia, todo eso es sumamente doloroso. Así que por un lado hay disfrute, pero por otro lado hay sufrimiento. Y en ambos casos se produce tanto en la vida sexual lícita como en la ilícita. Lo que sucede es que en la ilícita el sufrimiento aumenta porque hay reacciones kármicas añadidas. Eso lo hace más problemático. Tapasya o austeridad nos conlleva controlar los sentidos. Entonces, ¿por qué a veces caemos en ira? ¿Y qué significa hacer discípulos en todo el mundo? Son dos preguntas. Hemos leído que generalmente la ira se produce debido a la frustración. La frustración puede ocurrir o bien porque obtenemos el objeto de los sentidos que pensábamos que nos iba a dar placer, y cuando lo estamos disfrutando nos damos cuenta que no nos da felicidad, nos sentimos frustrados, y como esa necesidad que teníamos de felicidad no ha sido completada, lo expresamos en forma de ira. O bien puede ser que consigamos ese objeto de placer, nos sentimos muy felices con ello, pero luego lo perdemos y ahí sentimos ira. O bien estoy buscando obtener ese objeto de placer y nunca lo consigo. Quiero ser rico, pero siempre soy un pobretón y sufro porque no tengo
los medios que creo que me van a hacer feliz. También se desarrolla ira. Son diferentes razones por las que se manifiesta la ira. En cuanto a alguien que practica tapasya, austeridad, y que desarrolla ira, muchas veces sucede debido a que esa austeridad es artificial. Es decir, no está basada en el gusto superior de la conciencia de Krishna o de la relación amorosa con Dios. Cuando la austeridad se lleva a cabo como una ofrenda a Dios y se experimenta un gusto al cantar y escuchar acerca de Krishna, no se desarrolla ira porque nuestro corazón está satisfecho. Pero en la proporción que estemos practicando la austeridad, es decir, que nos privamos de algo, como puede ser el comer carne, el consumo de drogas, la vida sexual, el juego, etc. Cuando nos privamos de algo de una forma artificial, no en base a esa experiencia superior, eso genera ira, porque hay un vacío todavía que falta por llenar. Por eso es importante que la austeridad siempre sea austeridad en servicio devocional, que no sea una austeridad separada del bhakti. Eso es fundamental. Y en cuanto a hacer discípulos en todo el mundo, básicamente dice que la persona que tiene esa capacidad de ocupar todos estos impulsos al servicio de Krishna, que tiene autorización para dar conciencia de Krishna donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya físicamente, hoy en día se puede hacer a través de internet, o sea que no hay ni que moverse de casa, pero básicamente significa a personas de todas partes del mundo. No necesariamente significa volverse oficialmente un maestro iniciador, pero sí implica el compartir el mensaje de Krishna con todas aquellas personas que nos encontremos. Y esa persona tiene una autorización especial para compartir el mensaje, porque es una persona que no solamente va a enseñar con la palabra, sino que enseña con el ejemplo. Y cuando una persona enseña con el ejemplo, tiene mucha más potencia que cuando se hace solamente con la palabra. Si lo hacemos solamente con la palabra, seremos como el padre Malpica, que predica pero no practica. Pero no debemos ser así. Es importante que practiquemos y en esa medida también proporcionalmente prediquemos. O si alguien todavía no ha madurado en su práctica y predica, debe avisar a la persona que, bueno, yo todavía no llego ahí, pero te lo comento porque sé que esto es muy bueno y si quieres saber más, ahí tienes a tales personas que te pueden guiar más. Yo he conocido a personas honestas que tenían dificultades con alguno o varios de los principios regulativos y que enviaban a personas a los templos y de esta manera hacían devotos. Eso también es legítimo si se hace de una forma honesta, de una forma franca. Sí, eso sería el uso de la ira. En este caso, Srila Prabhupada utilizaba la ira en contra de la actitud incorrecta del discípulo. Y para corregirle, en momentos que él veía que podía ser útil, utilizaba la ira para causar una impresión en el discípulo. Pero como era una ira controlada, no perdía, como se dice coloquialmente,
no perdía los papeles, sino que al momento siguiente podía estar dándole cariño y afecto al discípulo, al mismo discípulo. Podía cambiar de un momento a otro. Eso también es un buen uso de la ira, en el caso del maestro espiritual, hacia los discípulos. Muy bien, por hoy se nos completó el tiempo. Pasado mañana, sábado, continuaremos con el verso segundo, que habla acerca de los principios desfavorables al servicio devocional, y si quedó alguna pregunta la podemos comentar entonces. Muchas gracias. Toda gloria a Srila Prabhupada, toda gloria a Srila Rupa Goswami.